Bueno, primero gracias a todos los compas que se han juntado con nosotros en este espacio. Estuvimos haciendo hace un par de días una pruebita. La verdad es que nos parece una herramienta súper interesante la que proporciona Twitter. Prácticamente nos han dado la chance de armar una suerte de podcast, ¿no? De un programa de radio en vivo para analizar la realidad nacional, ¿no? Y vamos a tratar de que este espacio se mantenga, que sea habitual. Y bueno, la intención de esta conversa con Augusto, mi hermano querido, es analizar la configuración del voto, ¿no? De ese voto que permitió el triunfo del banquero Guillermo Lasso, que todavía cuesta un poco decirlo, ¿no? Triunfó el banquero Guillermo Lasso, entre otras cosas, ex superministro del gobierno de Yamil Maguad, gobernador también de ese gobierno, en fin. Y la pregunta es muy sencilla, ¿no? La pregunta es si esos 4,5 millones de votos, ¿no?, que favorecieron a Lasso corresponden a un voto oligárquico, ¿no? La pregunta es si tenemos en nuestro país a 4,5 millones de ecuatorianos masoquistas, ¿no?, que han decidido darle su voto a quien les arruinará su vida, ¿no? ¿Y por qué preguntamos esto? Porque escuchamos por estos días algunos señalamientos. Muchos de estos señalamientos, me parece a mí, desde mi punto de vista, son irrespetuosos y son dirigidos a un buen segmento de los votantes, ¿no? Son señalamientos que se dirigen a la mayoría de los votantes, a fin de cuentas. A la mayoría de los votantes, los que permitieron que gane Lasso, ¿no? Los que decidieron votar por el candidato de Creo y a quienes se los acusa por estos días de florindos, de alienados, de ser una masa arribista, desclasada, los llamados lasis, también he escuchado, ¿no? Ahora se implementa esta etiqueta, los lasis, ¿no? Y parece que sobre esta gente recae, a partir de ahora, espero que no por mucho tiempo, toda la culpa, ¿no? Toda la culpa de las tragedias que vamos a vivir en los próximos 4 años como consecuencia de las políticas neoliberales que impondrá Lasso desde el Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que es urgente complejizar un poco este debate, este análisis, porque no es tan sencillo como parece y porque se hace necesario hacer un diagnóstico serio, un diagnóstico sensato, libre de prejuicios sobre los resultados del 11 de abril, para poder, a partir de ese diagnóstico, solo a partir del diagnóstico, empezar a cranear, articular una estrategia más o menos eficaz, ¿no? Primero para la resistencia, pero luego para la contraofensiva, porque tampoco es que vamos a estar 4 años desde la épica de la resistencia ad infinitum, ¿no? No podemos darnos el lujo de esperar 4 años para dar la batalla en las instituciones, no podemos darnos el lujo de que nos recorten el derecho a la vida y mucho menos de que nos secuestren la democracia. Y seguramente, Ñaño, tú dedicarás un tiempo, estoy seguro, para hablar de este tema que, ocupa buena parte de nuestros intercambios, ¿no? Me refiero a esta batalla en 2 carriles, esa necesidad de dar la lucha en la calle, pero también en las instituciones, de frentear la coyuntura con las reglas del enemigo, porque es lo que hay, porque es lo que toca, porque no podemos descuidar la actualidad, pero sin renunciar a la batalla cultural, que es más silenciosa, que es una batalla de largo aliento y que, claro, no cosecha sus frutos de forma inmediata, ¿no? Pero por eso decimos nosotros que a veces es una batalla impopular, ¿no?, que se queda corta. Quienes tienen una visión cortoplacista prefieren evitarla. Es menos rentable, pero al final de cuentas es la batalla que va a marcar diferencias en el futuro, porque de esto va la construcción del poder popular, de llevar la pedagogía del oprimido a cada rincón de la patria. Así que vamos a introducir seguramente algún concepto gramsciano en esta conversa, porque todo esto tiene que ver con la hegemonía, con la necesidad de cavar trincheras en el sentido común dominante, y con la importancia de ensayar una guerra de posiciones, porque al poder no se llega por asalto, por blitz, por lo menos no en los tiempos que vivimos hoy, ¿no? Así que nada, se trata de hacer microrevoluciones cotidianas, de ir disputando nociones de esa espontaneidad, ¿no?, entre comillas, esa espontaneidad interpretativa que se ha ido, sedimentando en nuestras cabezas, ¿no? Se trata de diseñar un nuevo sentido común, unas nuevas lentes, unas nuevas gafas, ¿no?, para observar la realidad, para darle un nuevo significado político a nuestros dolores. Así que nada, Ñaño, yo creo que el tema está planteado. Me extendí un poquito en esta introducción, pero ¿tú cómo ves la pregunta y por dónde sacamos los primeros puntazos? Oye, bacán, te has extendido de forma muy oportuna porque se han unido algunos compas, así que es buena hora. Quiero antes de entrar al conducto de este asunto, saber si se me escucha bien, porque yo tengo un eco. Yo te escucho perfecto, sí, te escucho bien.
Bueno, vacancísimo. Bien, primero agradecer a todos los compas que se han unido a este primer encuentro, digamos, por esta nueva herramienta de Twitter. Nosotros estamos acá no solo por el placer de divagar y hablar de estas cosas, sino porque entendemos, como bien lo ha dicho Abraham, esto ha sido parte, ¿no?, de algunas de las conversaciones que hemos tenido en nuestro intercambio, de que la batalla se da siempre en dos carriles, ¿no? Ya lo ha dicho Abraham. En un carril corto, que es la disputa político-electoral, hay un carril largo, que siempre es una cuestión más tediosa, ¿no?, que tiene que ver con la fructificación lenta de las acciones, que tiene que ver precisamente con esto, con el inaugurar espacios comunes que nos permitan a nosotros dialogar, que nos permitan dar nuestros criterios sobre cómo vamos disputándole la hegemonía al régimen dominante, al neoliberalismo. Evidentemente esto es una batalla mucho más larga, es una batalla que no es no tiene lo épico, ¿no?, del momento electorero. Mucha gente ya se replegó en sus casas luego de que terminaron las elecciones, pero bueno, aquí estamos nosotros los que queremos realmente hacer una transformación profunda. Las mejores conquistas en términos de derechos siempre vinieron porque alguien le puso nombre a sus dolores, ¿no? Bueno, compas, les dejo este tema sobre la mesa. La idea de la polarización, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto de que tenemos que vivir eternamente reconciliados, ¿no? La pregunta que mucho se escucha entre las clases más... Bueno, ¿por qué tenemos que vivir siempre peleándonos, no? ¿Por qué tienen ustedes una necesidad permanente de dividir a la sociedad? Es decir, ¿por qué no podemos vivir reconciliados? Y la respuesta a mí me parece que no es sencillamente una voluntad guerrerista, ¿no? De, bueno, vamos a pelearnos porque porque estamos enfadados, ¿no? Se trata de lo siguiente. Yo creo que todos los derechos, siempre, en todos los derechos, en todas las conquistas de derechos fundamentales ha mediado esta voluntad de ponerle nombre a los dolores de la gente. Claro, porque si no le ponemos nombre a los dolores, lo que hace la gente es vivirlo de forma privada. Ya no es un dolor público, entonces yo me repliego en mi casa y yo tendré que ver cómo me autogestiono, ¿no? En la lógica del neoliberalismo es, bueno, tengo que hacer un coach permanente de mí mismo, ¿no? Esto es un problema privado mío, no tiene nada que ver con el otro. Pero cuando le ponemos nombre a nuestros dolores, cuando decimos que esto no es solo una cuestión privada, cuando tenemos clara conciencia de que mientras nosotros sufrimos, también hay otras personas que sufren por las mismas razones, bueno, entonces podemos articular nuestras energías, nuestros descontentos, nuestros fragmentos de sufrimiento, ¿no? Y podemos entonces construir un bloque histórico, ¿no? Dejo este tema sobre la mesa. ¿Qué tan cierto es esto de que polarizar per se es malo? La cuestión fundamental siempre es cómo hacemos para que nuestros dolores dejen de ser dolores privados. Que nuestros dolores no sean sencillamente que cada uno se repliega en su casa a sufrir, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la lógica del neoliberalismo, ¿no? Esto es una cuestión tuya, de ti mismo, nada más. Just do it, como dice Nike, ¿no? Entonces, es en esta lógica de estar permanentemente autogestionándonos a nosotros mismos. Cosa que también se ve, por cierto, en las redes sociales. Fíjense ustedes que aquí mismo en Twitter, pero yo también lo he visto en Instagram, mucha gente que está realmente pasándolo muy mal. Tengo algunos amigos que yo los conozco y sé que están pasándola muy mal, que se separaron de su esposa, que otros no tienen cómo llegar a fin de mes porque no tienen cómo pagar las pensiones de los niños. Pero es increíble, uno ya abre las redes sociales y ve que la gente tiene que autogestionarse de la mejor forma, ¿no? Y pone las mejores fotos, siempre sonriendo, ¿no? Nunca tristes y ni sé cuántos mil filtros y tal. Entonces, es increíble también, no hay la chance, no nos damos la oportunidad de decir, bueno, estoy jodido, ¿no? Y tenemos que siempre estar mostrando como la mejor cara de nosotros, ¿no? Y eso tenemos que venderlo, porque si no somos así, somos unos losers. Si no somos así, entonces el problema es nuestro, porque mi situación personal, la que me toca a mí en mis finanzas, en mi vida cotidiana, es un problema mío. Y si yo ahorita no tengo para llegar a fin de mes, no tengo cómo pagar las deudas de las letras de la casa, no tengo cómo pagar el carro, bueno, esto es un problema mío. No tiene nada que ver con la situación económica, que explica también que mucha de la gente que está así es porque está siendo víctima de un sistema, ¿no? que oprime, que castiga, que no permite la igualdad de oportunidades. Entonces me parece a mí que hay como una suerte de mentira en esta lógica de la supuesta polarización. Los mejores derechos se han conquistado porque la gente le puso nombre a sus dolores y porque efectivamente
trazamos una frontera entre nosotros y ellos. Nosotros, que somos la mayoría, los que estamos jodidos actualmente, los que somos víctimas de políticas del despojo, los que somos víctimas de políticas del neoliberalismo, versus ellos, que son esta minoría privilegiada. Sobre el momento histórico, ¿no? Y lamentablemente en este error está cayendo un segmento importante del progresismo. Yo entiendo la rabia, yo entiendo la impotencia, la desazón. Es una frustración gigante, muy difícil de gestionar. Pero esta no es la forma de revertir el golpe. Vamos a requerir de menos señalamientos y de más trabajo político. Vamos a requerir de menos insultos y más oído, porque los votantes no son masoquistas, compas. Ellos no tienen la culpa. Los votantes tienen claro una visión de país que quisieran y votan por la opción que los ha convencido de vivir mejor. Así que querer llevarlo todo a un plano en que los medios los manipulan y los utilizan es una crítica miope, es incompleta, es una crítica corta y también, para decirlo todo, es una muestra de arrogancia y de pretendida superioridad intelectual, ¿no? Que yo no comparto. Así que lo primero, Ñaño, creo que se impone un baño de humildad. ¿Qué te parece? Bueno, yo quiero plantear aquí una tesis polémica, no sé si se ha tocado porque no te pude escuchar en los últimos minutos. Sé que esto fue una tesis polémica, pero aquí les va. ¿Qué opinas sobre esto? Hay siempre una parte de verdad en el adversario. Es decir, cuando el adversario gana las elecciones, siempre hay una parte de verdad en eso. Claro, hay una parte de verdad cuando el neoliberalismo ha logrado convencer a más del 53% de la población. ¿Por qué tenemos que nosotros reconocer que hay una parte de verdad? Bueno, porque han sido capaces de que sus razones, la forma en la que conciben lo que es la vida buena, la sociedad buena, ha podido permear, ha podido establecer un punto de encuentro con los ciudadanos a los que va a gobernar. Y claro, el reconocimiento de que es una verdad, de que hay algo de verdad en el adversario, no es sencillamente una cuestión para que nosotros nos durmamos en los laureles y crucemos los brazos, sino que es una verdad que tenemos que contrastarla con un régimen de verdad alternativo. Esto en el sentido de que ya venimos diciendo, de que nosotros no podemos fastidiarnos con el pueblo, ¿no? No hay nada peor que el progresismo regañe a su pueblo, ¿no? No hay cosa peor que cuando las fuerzas progresistas se convierten en fuerzas que regañan a sus pueblos. La moralina. Y a mí me parece una moralina, ¿no? que no cabe en esta época del repliegue. Y a mí me parece que aquí hay una suerte de... Esta es la peor herencia del marxismo ortodoxo. Esta cuestión de la falsa conciencia de clase. Tan básico, ¿no? Es, estos desclasados que no saben que votarle a un banquero los va a privar de más derechos. Entonces, aquí hay una interpretación de la realidad en la que nosotros nos alejamos de ese marxismo ortodoxo que dice, bueno, es que estos son unos desclasados, ¿no? En el entendido de que las posiciones económicas, la situación social de la gente, define per se las identidades políticas. Y lo cierto es que la realidad, así nos los enseña, las identidades políticas no se derivan de tu situación económica o social. Las identidades políticas se construyen. Por eso tú tienes ahí un fenómeno en el que la gran mayoría de la población le ha dado voto a un banquero. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es porque sencillamente la gente no es que vota con el bolsillo. ¿Sabes? Lo que quiero decir no es que el bolsillo no es importante. Claro que influye el bolsillo. Lo que quiero decir es que el bolsillo por sí solo no significa nada. Ese significado tiene que ser construido políticamente, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que disputarle este régimen de verdad al neoliberalismo. Y esa es la batalla del carril corto, que es lo que tú decías al inicio de este intercambio, ¿no? Hay que disputarle al neoliberalismo este régimen de la verdad, la interpretación de la realidad. Tal cual, Ñaño. Si te parece bien, damos espacio a los compas que están solicitando la palabra. Por ahí lo veo a Fabianciño, está Alejandro y está David. Vamos a ir un poco en orden. David. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Abraham, Augusto, un gusto saludarlos esta noche. Les hablo desde Colombia. Un fraternal abrazo de un paisano aquí latinoamericano de la patria grande. Un país como Colombia que es similar en muchas de sus apreciaciones, en muchas de sus situaciones políticas, de sus problemáticas con la República del Ecuador y asimismo también con la venezolana y las otras tantas naciones de Latinoamérica que compartimos todos
todos nuestros pueblos, una misma raza, una misma historia, una misma religión, un mismo idioma. Y en ese sentido también hemos heredado clases políticas muy similares. Ustedes han tomado aquí unos puntos que me parecen muy importantes, y es sobre todo porque demuestran la crisis de los estados en el nivel latinoamericano. Somos estados que estamos enfrentando exactamente los mismos problemas, y esto se resume en la debilidad de nuestro sistema. Ya no podemos reducir la democracia a votar, también tenemos que hablar de temas como la educación política. Si las personas supieran que la política está relacionada con absolutamente todo, miremos el calendario, cómo manejan las fechas, su día a día. Julio por el emperador Julio César, agosto por Octavio Augusto. Entonces estamos hablando que hasta en el calendario nos están metiendo la política, en nuestra rutina diaria. Y eso es algo que las personas tienen que entender para empezar a tomar decisiones conscientes. Ahora, para mí es muy claro lo que pasó en Ecuador, y es algo que se replica a lo largo y ancho de América Latina, y ahorita es un problema que se ha visibilizado, y es el tema de la manipulación de los medios de comunicación. El fraude empieza desde la manipulación de los medios de comunicación. Desde ahí comienza el fraude. No es en el momento de votar, es todas las acciones que llevan a esa persona a votar por uno u otro determinado candidato. No sé cómo funciona en el Ecuador. Yo la cercanía que he tenido con ustedes fue en el 2014, cuando asistí a la revolución, a una escuela de verano de la Revolución Ciudadana realizada por el gobierno del expresidente Rafael Correa. En ese momento su ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, realizó este taller, y allí ellos visibilizaron, por ejemplo, el problema que ustedes han tenido allá con los medios de comunicación, asimismo con, por ejemplo, cómo se ha manejado todo el tema de la comunicación cuando el Estado del Ecuador se enfrentó, por ejemplo, contra Chevron Texaco por el tema de los yacimientos de petróleo que estaban contaminando la Amazonía. La Amazonía, que esa parte es de todos, ¿cierto? De toda la humanidad. Entonces, ese manejo de los medios creo que es la piedra angular en este momento sobre la democracia. Totalmente de acuerdo, David, totalmente de acuerdo. Es uno de los grandes pendientes, ¿no? La cuestión mediática, y también habrá tiempo después de hablar de la cuestión militar, ¿no? La cuestión religiosa también es otro tema que está influyendo en la salud de nuestras democracias. Y bueno, gracias por tu intervención, David, y aprovecho para solidarizarme contigo y con todo el pueblo colombiano, que está atravesando por un momento bastante agudo, bastante sensible. Inevitablemente recordamos los sucesos de octubre del 2019 aquí en Ecuador. Parece que hay algunas similitudes, ¿no? Sobre todo las causas estructurales, sociológicas que motivan ese estallido social. Y como dices, ¿no? El papel de la prensa en la cobertura de este evento ha sido por demás patético. Me refiero a la prensa mainstream, a la prensa comercial, sobre todo a la prensa nacional de ustedes, la de Colombia, como ocurrió acá en Ecuador, ¿no? Que han tratado de reducir la protesta social, la han minimizado a vulgar vandalismo, ¿no? Se habla inclusive de la injerencia de naciones extranjeras en este estallido social que ya deja un saldo de fallecidos, por demás doloroso. Así que nuestra solidaridad, David, muchísimas gracias por estar pendiente de esta conversa. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por esas palabras de solidaridad. Simplemente quiero despedirme con ustedes y diciéndoles que los jóvenes latinoamericanos en general tenemos las mismas necesidades. En este momento nos han robado el futuro, difícilmente nos vamos a poder pensionar, hay problemas para conseguir empleo en nuestros países, precarios sistemas de salud y de formalización laboral, y unidos, juntos, podemos más. Así es. Muchas gracias, David. Ya que mencionas el tema de los jóvenes, Ñaño, y para continuar con esta conversa, ¿no? Hay un dato que saqué del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, ¿no?
En nuestro país, esta es una cifra patética, y pónganle atención, compas. Hay un 37,6% de jóvenes, 37,6% de jóvenes de entre 15 a 24 años, cifras del INEC, que no estudian ni trabajan, ¿no? Los llamados ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no trabajan? ¿Es que son más burros? ¿O es que son vagos? ¿O es que tienen como modelo de vida a Lenín Moreno, ¿no? ¿Será que se conformaron? ¿Están muy cómodos, ¿no?, en su mediocridad? El problema es que no quieren progresar, nos dirían algunas lumbreras, ¿no?, como los gangotenas de la Universidad de San Francisco. O el mismo Guillermo Lasso, que habla todo el tiempo del emprendimiento como si fuera una cuestión de actitud, ¿no? Porque todos somos libres, ¿no?, en el entendido de que la libertad fuera un derecho absoluto que está garantizado para todo el mundo, ¿no? Just do it, creo que dice el eslogan de Nike. Querer es poder. Y los que no salen adelante, bueno, son los losers, ¿no? Los fracasados que no se esforzaron lo suficiente, ¿no? Porque el que es pobre porque quiere, seguramente, ¿no? Pero la cifra es dramática. Estamos hablando de un 37,6% de jóvenes de entre 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, los llamados ninis. Este solo es un segmento de esa población variopinta, heterogénea, de esa gente, esa masa que compone a los de abajo, porque vamos a empezar a darle un contenido a esta etiqueta de los de abajo. ¿Quién carajo son los de abajo, no? Es una masa muy heterogénea, y la propuesta justamente de esta tertulia es romper con ese esencialismo de clase que está muy presente, como decía Augusto, en esta forma de concebir el marxismo más ortodoxo, ¿no? Creo que la izquierda debe desprenderse de una vez de esas formas esencialistas de concebir la lucha de clases, ¿no? Porque la gente que votó por Lasso, ¿no?, para que nos empezamos a enterar todos, no son todos oligarcas, compas, no son todos pelucones, ¿no? La gente que votó por Lasso escucha seguramente reggaetón, salsa erótica o perreo, ¿no? La izquierda transformadora, creo yo, que ha olvidado un poco su razón de ser y se han olvidado de algunos de los de abajo. ¿Quiénes son los de abajo, insistimos? ¿Cómo se compone la clase obrera? Y lo primero es dejar de romantizar los términos, porque queremos imprimirle una épica a todos nuestros símbolos y eso a veces dificulta el entendimiento y el perfeccionamiento de la estrategia, ¿no? Primero, que los de abajo no son solo los correístas, para empezar por ahí. Los de abajo no son solo los correístas, mucho menos los intelectuales de izquierda, ¿no? Los de abajo es el pueblo llano, ese pueblo cada vez más empobrecido, al que le cuesta llegar a fin de mes. Y podemos hablar de forma genérica de estos grandes grupos sociales, pero también conviene reparar en las particularidades del ecuatoriano de a pie, en su idiosincrasia, en sus costumbres, en sus formas de ver las cosas, de ver la vida, porque todos somos hijos de un tiempo y de un contexto, ¿no? Creo que era Sartre quien decía que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, ¿quiénes son los de abajo, queridos amigos? ¿Quiénes son los de abajo? Dejo la pregunta ahí, ¿no? Yo diría que los de abajo son los taxistas, que escuchan Radio Sucre o Radio Caravana mientras hacen sus carreras, ¿no? ¿Quiénes son los de abajo? Bueno, son los que hacen cola bajo el intenso sol de Guayaquil para poder ingresar como público a un programa concurso, muy a pesar de estar desempleados. Yo trabajé en televisión pública algunos años en Guayaquil, al frente del aeropuerto, ¿no? Y en los exteriores de TC Televisión, yo no olvido esa estampa, ¿no? Se formaba una cola kilométrica, ¿no?, de personas, la gran mayoría de personas pobres, empobrecidas, que estaban dispuestas a esperar lo que sea para poder ingresar a un programa concurso, ¿no? Son personas que están totalmente sintonizadas con la oferta comunicacional de los medios comerciales, ¿no? Todos ellos son los de abajo. ¿Quiénes son los de abajo? Son los que vacilan su bielita en las esquinas del mercado o en el burdel de la calle Salinas. Son las amas de casa, muchas de ellas víctimas del terrorismo machista, que consumen las novelas mexicanas para anestesiar de alguna manera su fatiga emocional. Son los que van a las tribunas económicas del estadio para gritar los goles de su equipo. Y también son algunos descerebrados que causan incidentes con los hinchas rivales, los que gargajean las camisetas de los del otro equipo por la espalda. Los de abajo son los que esperan los lunes el diario Extra para consumar su morbo mientras se lustran los zapatos o para pegar el último póster de la modelo en tanga, ¿no?, en la pared de la vulcanizadora. Los de abajo son las peluqueras del barrio, que le cambian el tinte rubio Cintia, si se me deja, a la madrina cada 2 meses, ¿no?, mientras escuchan en un televisor el último chisme de un programa de farándula. Los de abajo, ¿quiénes son? Bueno, son los empacadores del comisariato que hasta hace muy poco recibían como único ingreso
las propinas de los compradores, ese heladero que recorre kilómetros para vender unos palitos en los exteriores de un colegio fiscal, o una decena de magnums en las zonas aniñadas, ¿no? El chofer del pelucón que vive en la puntilla, la empleada doméstica puertas adentro, que duerme en un cuartito más pequeño que la lavandería y que a veces hasta se siente agradecida. Los bonitos emprendedores que en vez de estar viendo Dragon Ball Z o jugando pelota, están quemando suela en calles de Guayaquil, ¿no? Para poder vender agua o cola en funda. Todos esos son los de abajo. Todos esos son los de abajo. ¿Y cuál es el punto de este planteamiento? ¿Cómo articulamos una identidad política que reúna a todos los de abajo? ¿Cómo logramos que este segmento tan diverso, tan variopinto de la población, muchos de ellos identificados con los valores culturales del capitalismo, se sientan parte de un nuevo nosotros político? Porque la realidad es que sin la unidad de los de abajo no llegamos a ninguna parte, compas. No llegamos a ninguna parte. Los necesitamos a todos, por muy contradictorias que parezcan nuestras demandas. Nos necesitamos juntos. Así que debemos empezar a integrar a una buena parte de la sociedad que no está siendo considerada en nuestras discusiones políticas. Debemos ser capaces de juntar en la misma lucha a quien escucha reggaetón y ve MasterChef, y a quienes prefieren la bachata y seguir, quién sabe, las crónicas de José Delgado, ¿no? De juntar a las amas de casa con la nueva generación de pelados dedicados al TikTok, porque la meta es que nuestras ideas sean populares entre toda esta amalgama de identidades, ¿no? El desafío, creo yo, Ñaño, y para darte la palabra, es traducir las ideas del progresismo con un lenguaje potable, accesible, dejar de una vez la pedantería de las liturgias ideológicas y hacer verdadera pedagogía, acercando la política a nuestros problemas del día a día, hacer política útil, compas. Porque traducir no significa renunciar a nuestro ideario, no significa renunciar a nuestras convicciones ideológicas. Traducir significa aterrizar la teoría a la práctica, ni más ni menos. Ñaño. Bueno, he tomado nota de algunas cosas. Quisiera ampliar un poco estas intervenciones, ¿no? Estas reflexiones. Primero, solidarizarme con el compa de Colombia, David. Un abrazo fuerte a la distancia, compa. Estamos con ustedes y nos sentimos parte también de sus luchas. Y a mí me parece que David tocó un tema neurálgico, un tema central. Y cuando él hablaba de los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivas que efectivamente construyen identidades políticas. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. La gente ya no milita mucho, ¿no? en partidos políticos. La gente milita más en medios de comunicación. La gente no construye su identidad por lo que un partido diga o haga o deje de hacer, sino que construye su identidad política por lo que ve en la tele, por lo que mira en el noticiero de la noche, por lo que está en Ecuavisa, en Televistazo, por lo que lee en el Universo, ¿no? Pero claro, nosotros, digamos, sería muy fácil, ¿no? que un encuentro como este, con el que seguramente todos los que están aquí presentes comparten nuestras mismas visiones del mundo, de la vida buena, comparten nuestros mismos proyectos, comparten nuestros mismos afectos, sería muy fácil que nosotros nos limitemos a decir cuánto de bueno tenemos nosotros, ¿no? Y cuánto de malo tiene el adversario, ¿no? Entonces, no se trata sencillamente de ubicar una receta moral que nos tranquilice, ¿no? Y que dice, bueno, es que hemos peleado hasta las últimas consecuencias. Y lo que explica es que los medios de comunicación son armas de manipulación masiva. Bueno, los que nos apuntamos a militar, nosotros, cuando hicimos esto, ya sabíamos que teníamos todo a la cancha inclinada. Ya sabíamos que no contábamos con los medios tradicionales. Por eso hay que, como decía hace un rato, me parece tomarnos en serio que la disputa por el sentido común tiene que venir de estas redes alternativas, ¿no? Hay que dar la disputa por el sentido y no podemos contentarnos con decir qué pérfidos que son los adversarios. Pero bueno, a mí me parece que tú has tocado un tema neurálgico, Ñaño, que es cómo construir mayorías políticas, cómo construir ese nosotros colectivo. Y eso tiene que ver me parece, con darle certezas y garantías a la gente de que nosotros, desde el progresismo, desde la izquierda, podemos, como decía, disputarle un régimen de verdad. Que la gente sienta que nosotros somos una propuesta de orden frente al desorden actual. Porque la cotidianidad del neoliberalismo es el sálvese quien pueda, ¿no? Es la lucha cotidiana del más fuerte, ¿no? Es el darwinismo social. Frente a eso, frente a esa realidad, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Y tenemos que decir, bueno, nosotros somos los de abajo, como tú bien has dicho. Y los de abajo somos, efectivamente, el taxista, la trabajadora remunerada del hogar, somos la gente que va
al estadio. Diría yo también, somos la mujer que sueña con ponerse unas tetas del último grito, ¿no? De la tecnología de cirugía plástica, pero también es parte de nosotros políticos, debe ser parte del pueblo, así debemos considerarlos. Las personas que están permanentemente yendo a centros comerciales para comprarse el último iPhone, ¿no? Los que están yendo permanentemente a los centros comerciales a comprar cosas que no necesitan. Es decir, nosotros tenemos que hacernos cargo de que el pueblo se lo construye no con marcianos, ni con gente que viene de un espacio virgen de lo social, no. El pueblo y la mayoría política se la construye con las personas y los ciudadanos del aquí y del ahora. Y por eso tenemos que integrar a buena parte de este segmento poblacional. Tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que contar con la trabajadora remunerada del hogar, pero también tenemos que contar con aquellas personas que, en palabras de los compañeros más ortodoxos, son los colonizados, ¿no? Aquellos que toman sus decisiones en la vida cotidiana sobre la base de los valores y el régimen de verdad del neoliberalismo. Entonces, efectivamente, no existe algo así como una falsa conciencia de clase. Es tomarnos en serio el nombre de este foro, ¿no? ¿Es que acaso existieron 4,5 millones de intereses oligárquicos? La respuesta es que no, evidentemente, no todos los que votaron viven en la vía San Borondón, pues, ¿no? Muy seguramente, y esto es ostensible, es verificable, en la mayoría de las provincias de la Sierra y en la mayoría de las provincias de la Amazonía votaron por un banquero. Y por eso es que la disputa es política, porque no hay ninguna acumulación de canalladas, ninguna acumulación de desvergüenzas, de paquetazos, de erosión de los derechos, que haga que la gente, sin más, ya por la situación económica y social, tenga clara conciencia de que no puede votar por un banquero, ¿no? Entonces, no regañemos al pueblo. No hay peor cosa que cuando las fuerzas progresistas se convierten en gente que dice, bueno, estos son unos desclasados, ¿no? Unos lacis, unos florindos. Tenemos nosotros que hacernos cargo de esto. Tenemos que nosotros construir mayorías políticas y no podemos hacerlos con marcianos. Tenemos que hacerlos con la gente del aquí y del ahora. ¿Cómo se construye una mayoría política? Y con esto cierro. Bueno, ofreciendo a la gente garantías. Mira, yo creo que la gente, la gran mayoría de los ecuatorianos que se decantó por la propuesta del banquero, no es que votó porque, bueno, está consciente de que con Lazo, o sea, no fue un voto de ilusión, quiero decir, no fue un voto que ilusionó, no fue un voto en el que la gente dijo, bueno, con este gobierno de verdad vamos a vivir en la prosperidad, en la abundancia, en el buen vivir, no. Fue un voto como que, bueno, tenemos esto, ¿verdad? Pero no me quiero correr el riesgo de ser Venezuela, porque eso fue lo que los medios de comunicación mainstream nutrieron en las grandes mayorías. Así que como no quiero estar peor de lo que ya estoy, ya estamos jodidos, pero no quiero irme más a la mierda, no quiero ser Venezuela. Y por tanto, en lo único que me puedo afincar, en lo único que puedo sostener es, sigamos estando en la mierda, pero al menos no seamos Venezuela, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Tenemos que decirle a la gente que sí hay otro horizonte posible. Tenemos que decirle a los conciudadanos que nosotros representamos una opción en virtud de la cual la cotidianidad puede ser más vivida, que podemos vivir vidas más felices, que sí hay alternativa. Y aquí hay otro dato adicional, y con esto prometo cerrar, para no extenderme tanto. Hay una buena parte de nuestros conciudadanos que no necesariamente quiere ser historia todas las semanas. Digamos, las personas que militamos en el progresismo, en el socialismo, nosotros quisiéramos siempre vivir estos momentos épicos, ¿no? Donde todo es energía en las calles, energía política. Pero nosotros también tenemos que reconocer que nuestros conciudadanos no piensan como nosotros. Es decir, muchos de los que estamos aquí pensamos que podemos hacer historia todas las semanas. Y eso está bien que así sea. La pasión, ¿no? La épica del militante. Pero también hay que reconocer que la gente tiene una vida más allá de la pasión política. La gente tiene que pagar deudas a fin de mes. La gente tiene que ayudar a sus hijos con los estudios. La gente tiene que pagar la letra de la casa. Y por tanto, también tenemos que hacernos cargo de una idea de institucionalidad y de cotidianidad. No podemos estar haciendo la revolución todas las semanas. Tenemos que también darle la certeza a la gente de que nosotros representamos en esa cotidianidad una certeza, una garantía de que las cosas pueden ir mejor para todos. Entonces, dejo esta idea sobre la mesa. Construir pueblo
como construcción de irreversibilidad. ¿Cómo hacemos para que en las próximas elecciones, en los años venideros, ni siquiera en las próximas elecciones, sino de aquí a un año, cómo podemos hacer para robarle espacios al neoliberalismo, para que la lógica del neoliberalismo no siembre más, que nosotros podamos disputarle espacios, ¿no? El neoliberalismo tiene, por último, una ventaja, porque toda la vida cotidiana, desde el momento en que prendemos la televisión, el momento en que vemos Netflix, todo es individual, ¿no? No hay valores colectivos. En Netflix no hay un superhéroe que sea una colectividad, siempre es un hombre medio serio, medio amargado, ¿no? Que es el que representa la heroicidad, ¿no? Entonces, cuando vamos a las urnas, esta gente ya va ganando, el neoliberalismo ya va ganando, porque todos los valores de la cotidianidad están configurando un sentido común. Por eso la batalla es siempre, y siempre será por el sentido, la lucha por el sentido. Le vamos a dar la palabra a Alejandro, que quiere tomar la palabra, para redondear esta idea de Augusto, ¿no? Cuando el viejo Marx hablaba del materialismo dialéctico, cuando se sostenía que las condiciones materiales son las que determinan la conciencia de clase, bueno, debemos entender que todo eso se dijo en una época muy distinta a la nuestra, ¿no? Cuando Marx escribió esto, no había Coavisa, ni Teleamazonas, ni Masterchef, ni Hollywood, ni Spotify, ni Netflix, ni TikTok, no había nada de esto. Tampoco había fútbol televisado en señal abierta para escapar de nuestras rutinas agobiantes. Entonces la pregunta, y te doy la palabra, Alejandro, es cómo hacer para que todas las demandas heterogéneas de los de abajo, que como hemos visto es un grupo muy variopinto, muy heterogéneo, confluyan todas estas demandas en un mismo símbolo, en un mismo significante, ¿no? Por el que valga la pena luchar, ese horizonte del que hablaba Augusto, ¿no? Cómo inspirar ese horizonte que nos hermane, muy a pesar de nuestras diferencias, que nos permite identificar a nuestro adversario común, cómo hacerlo. Alejandro, te doy la palabra. ¿Qué tal con todos? Bueno, el día de hoy los saludo desde Ecuador. Gracias a Dios he podido regresar a mi país a los años y estamos por aquí de vuelta ya. Como lo decían, no había los medios antes, la campaña sucia, estos momentos, todo lo que teníamos en la vida. Pero como la pregunta dice, los 4 oligárquicos, como lo dijo Augusto, es no. Porque ¿qué está pasando ahora? El candidato ganador, el presidente electo, se está sin su partido, que lo tienen disputas internas, tienen todo, no se sabe por qué votó la gente, por qué ganó, a qué se debe que él ganó. Fue el miedo de la campaña que siempre nos decían que los 10 años del correísmo, los 4 años de Moreno, que fueron gobierno de derecha, siempre fue campaña sucia. ¿Cuál sería? Ahorita nosotros necesitamos solo un frente, del pueblo, la lucha social, la resistencia y todo, pero no nos funcionó este último periodo. Tenemos todo en contra, lo sabemos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros siempre la resistencia será en las calles. Debemos de seguir una lucha en la calle. Mi idea, estoy aquí en Ecuador para hacerlo y no debemos de seguir siempre más espacio, inclusive deben incluir desde el empresario, porque hay mucha gente que se está peleando en este momento por este gobierno, por el tema de las alzas. No todos salen beneficiados, hasta la empleada doméstica, no quiero sonar que estoy menospreciando algo, hasta la persona que tenga el último recurso. Debemos de hacer una lucha conjunta, porque siempre la palabra, como le dice, unidos somos más. Dijo Alejandro que está con problemas de internet. Pero bien, creo que redondeó bastante bien la idea, ¿no? La lucha está en las calles, efectivamente. Hay que organizar al pueblo. Y también hay que escoger las batallas que tenemos que librar, ¿no? En el aquí y en el ahora. Por ejemplo, a mí me parece que la pandemia del COVID-19 nos da un contexto propicio para, por ejemplo, apuntalar esta idea, ¿no? La salud es un derecho y no es una mercancía. En toda esta lógica del neoliberalismo que está impregnado en toda la cotidianidad, viene la peor pandemia y nos hace un remesón, es decir, nos da la lección, la moraleja de que solo estamos bien si nos cuidamos entre todos, solo estamos bien si es que todos salimos a flote de esta. Nadie se salva de forma individual. No importa qué tan grande tengas el todoterreno, ¿verdad? No importa cuánto billete tengas en la cuenta corriente, a fin de cuentas, solo te salvas de esta pandemia
si nos salvamos todos juntos. Entonces, a mí me parece que cuáles son esas batallas que tenemos que librar en el aquí y en el ahora. Una de ellas es esta. El mundo ahora mismo está verificando que necesitamos un sistema de salud público robusto. Tenemos que aprovechar este contexto propicio. Es un contexto paradójicamente inmejorable para que nosotros podamos hacer carne en la gente nuestras ideas, ¿no? La salud es un derecho, no es una mercancía. ¿Qué vamos a hacer de cara al próximo gobierno, que ha prometido, por ejemplo, que las administraciones de los hospitales públicos van a ser regentadas por privados, que ha dicho que va a instaurar zonas francas en el Ecuador? Nosotros quisiéramos que la salud siempre sea un derecho y que los privados no abusen de esto. Escuchaba hoy día, hablaba con un compañero, Jimmy Ruiz, un buen amigo, que decía que hay una señora que le han cobrado más de $7,000 por estar en una UCI y ahorita le están aplicando la clínica Kennedy, ya está iniciando trámites legales para hacer el cobro. Entonces, hay que aprovechar este contexto propicio. Tenemos que elegir las batallas. Obviamente no las podemos librar todas. Habrá batallas que ahora, que estamos en el repliegue porque hemos perdido elecciones, tenemos que solventarlas para que después, cuando lleguemos nuevamente a la institucionalidad, a las instituciones, podamos ahí con mayor fortaleza, con mayor fuerza, ir por más, ir por la conquista de más derechos. Dejo sobre la mesa entonces esta idea para la reflexión. ¿Cuáles son aquellas batallas que debemos librar en el plano inmediato y cuáles son aquellas batallas que tenemos que librar en un largo recorrido, ¿no? En un largo plazo? Otra batalla fundamental, fíjense, yo siento que esto no se lo habla, ¿no? No se lo habla a los medios de comunicación mainstream. Otra es librar, por ejemplo, en Guayaquil. Yo hablo por mi ciudad también, pero esto hace parte de lo que se debe hacer en las tareas pendientes a nivel nacional, es tener más áreas verdes. No puede ser posible, por ejemplo, que el modelo exitoso sea puro adoquín. Tenemos que construir una idea de urbanismo que se corresponda más con nuestros deseos, con nuestros intereses, con nuestros anhelos como progresistas. No puede ser posible, por ejemplo, que en Guayaquil la gran mayoría de las avenidas no tengan áreas verdes. Eso construye un tipo de solidaridad de comunidad distinta a uno en el cual sí haya este tipo de espacios, ¿no? de esparcimiento, de encuentros. Porque el neoliberalismo tenemos que disputarle o robarle estos espacios en los que la gente no se encuentra. El urbanismo, que concibe la idea de que tú tienes que salir de tu casa, un todoterreno, ir a toda velocidad, a hacer las compras en el supermercado, ¿verdad? Construye un tipo de comunidad en el que tú te encuentras con tu vecino, no te encuentras con el otro. Entonces, esta idea del urbanismo a mí me parece potable, me parece potente. Hay que pararle mucha bola a esto, porque no es lo mismo vivir en una ciudad en la que tú no te encuentras con nadie, a que tengas, por ejemplo, áreas verdes, lugares donde poder esparcirte, donde poder encontrarte con la gente. Entonces, esto es algo de lo que el progresismo no está hablando. Deberíamos estar hablando de estas cosas verdaderamente importantes. Otro espacio que debemos disputarle al neoliberalismo, texto propicio para ello: la salud mental. A mí me parece que no podemos renunciar a ello. Hay a la que no estamos hablando, es la salud mental. No es lo mismo, por ejemplo, haberte confinado en una casa de 40 metros que en una casa de 400 metros. No es lo mismo haberte confinado teniendo el camello, ¿no? Y teniendo un ingreso a fin de mes que no teniendo un ingreso a fin de mes. ¿Qué ha provocado eso? Ha provocado que vivamos también una pandemia silenciosa, que es la de la depresión, la de la ansiedad. Y la política tiene que también hacerse cargo de estas cosas. Nadie está hablando de estas cosas. No puede ser posible. Yo les digo por experiencia propia. Yo estoy tomando pastillas para la ansiedad desde hace mucho tiempo atrás, más de 6 años. Me diagnosticaron un problema de ansiedad. Y te consulta hace pocos días con una psiquiatra del Teodoro Maldonado Carbo en el sur. Y ella me decía, me hablaba con sorpresa de la cantidad de personas que ahora están acudiendo a los hospitales públicos para tratar temas psiquiátricos, porque la gente ya no aguanta más la situación. Entonces tienen que tomar ansiolíticos. Y eso es un barómetro, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico. Quiere decir que si la gente no consume ansiolíticos, no aguanta la vida, porque la vida resulta insoportable. Entonces, hay que hacernos cargo de estas cosas. ¿Qué opinan, compas? Hola a todos. A todos los que les he puesto por el momento la Sociedad de los Poetas Muertos. Porque creo que por ahí vamos como queriendo nacer. Yo había preparado algo
en un momento que tuve y quería leerles esta frase que dijo Simón Bolívar: un pueblo ignorante es ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Simón Bolívar. Quería empezar con eso, porque justo coincidió que hablaban de quiénes son los de abajo también, ¿no? Entre los de abajo estoy yo. Como madre de familia de 4 hijas, pues sí me siento privilegiada, pero en buen término, no en mal término. A pesar de que me dio COVID, a pesar de que estuve ingresada en el hospital con hepatitis tóxica por los medicamentos, y también me acabo de sentir identificada con Augusto. Yo también estoy bajo tratamiento psiquiátrico porque parece ser que el COVID me multiplicó todas mis dolencias, y mi sistema nervioso central es como mi talón de Aquiles. Entonces es difícil. Yo pasé por una situación muy difícil en cuestión de salud, insoportable, o sea, no llevadera. Entonces esta época nos ha hecho como a todos reflexionar. Yo he buscado esta comunidad de Twitter para desahogarme, en realidad, para conocer también, para aprender, porque siempre hay que aprender, siempre hay que seguir conociendo, uno no se puede quedar ahí. Yo a mis 44 años tuve la oportunidad de estudiar varias veces, nunca culminé, siempre me pregunto por qué. Encuentro las respuestas, pero bueno, prefiero callármelas. Yo había preparado algo sobre el tema, porque al encontrar el tema de 4,5 millones de votos oligárquicos, preparé lo siguiente. Lo puse así, como voto oligárquico. En la mayoría de los estados actuales, en todas partes del mundo, se dan procesos electorales para designar a sus gobernantes nacionales y locales. Ojalá que no aburra a nadie, ¿no? Así como a los miembros de la función legislativa. Esta es una expresión de la llamada democracia representativa, que permite sostener la ficción constitucional de la soberanía del pueblo. En realidad, el poder real está en manos de los sectores oligárquicos, cuyos candidatos disponen de enormes ventajas reales sobre sus oponentes, por lo cual casi siempre obtienen éxitos electorales. Es claro el ejemplo de las recientes elecciones presidenciales en Ecuador, donde los factores reales de poder, la banca, el alto comercio, los grandes medios televisivos, radiales, prensa escrita, así como los mismos órganos de la función electoral, los prelados de la Iglesia Católica, ejercieron tan enormes presiones que al final facilitaron el triunfo electoral del candidato conservador neoliberal. Ahora bien, los 4,654,000 votos depositados a favor de ese candidato no son votos oligárquicos, sino votos a favor de la oligarquía, que evidencian el atraso de los sectores humildes de la población y su incapacidad relativa para oponerse a los dueños del poder real. Es necesario hacer esta distinción. Veamos el ejemplo de las votaciones en primera y segunda vuelta de dichas elecciones presidenciales en una pequeña circunscripción electoral en la que están domiciliados y registrados como electores algunos de los individuos de mayor capacidad económica del país, la parroquia urbana satélite La Puntilla del Cantón San Borondón, que urbanísticamente pertenece a la ciudad de Guayaquil. Primera vuelta electoral, Guillermo Lasso 87.06%, segunda vuelta electoral, Guillermo Lasso 92.28% frente a Andrés Arauz 7.72%. En ambas vueltas, esos sí son votos oligárquicos,
votos depositados por oligarcas y por sus humildes empleados domésticos cuando los inscriben en el domicilio del patrón. Aquí termina lo que escribí y coincide, creo yo, con lo que ustedes han estado manifestando, ¿no? Muchísimas gracias, Alexandra. No sé si hay otro compa que tenga la intención de dar su criterio. Bueno, yo quería primero agradecerte, Alexandra, por tenido la valentía de compartirnos también lo que nos comentas, ¿no? De tu etapa de ansiedad y de depresión. Créeme que a mí me resulta gratificante saber que no estamos solos en esto, ¿no? Hay mucha gente que pudiera saber o pudiera decir que esto es una suerte de debilidad, ¿no? Que sencillamente no es ninguna prueba de debilidad, más bien es todo lo contrario, ¿no? Es un nivel de sensibilidad que nos afecta, y nos afecta no solo porque lo que pasa en nuestro círculo cercano, sino porque el país está jodido y eso también nos pasa factura. Entonces, gracias por eso. Yo de verdad que me siento contento de saber que se abren estos espacios para que podamos compartir estos testimonios. Y bueno, quería también, compa, ya que has mencionado este tema de que el pueblo actúa por ignorancia, efectivamente, nosotros podemos diagnosticar esto. Lo que quiero llamar a la reflexión es que nosotros no podemos fastidiarnos con el pueblo, ¿no? Porque no habría ningún trabajo político que hacer si decimos, bueno, ya el pueblo es ignorante, entonces apaguemos las luces, ¿no? Y vayámonos todos a casa. Precisamente de eso se trata. O sea, queremos aquí, en este foro, tratar de conversar sobre cuál es la estrategia que nosotros debemos asumir para precisamente gestionar esto que pasa con el pueblo. No son, como tú bien has dicho, 4,5 millones de intereses oligárquicos. Y la cuestión es que llevamos ya 4 años, ¿no?, de empeoramiento de las condiciones de vida de la gente más humilde, de la clase media, ¿no? Hay un largo intervalo, 4 años de acumulación de infamias, de lawfare, pero no solo eso, sino que la gente no llega a fin de mes, la gente no puede pagar sus deudas, la gente se quedó sin empleo, carajo, o sea, que no es cualquier cosa, la gente murió en la pandemia, a muchos de nosotros se nos murieron familiares, y Lazo ha cogobernado con el gobierno de Moreno, eso está clarísimo, y sin embargo, 4,5 millones de votos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Yo creo que la explicación tiene que ver con eso que ya hemos venido diciendo acá, es que no hay ninguna acumulación de erosión de derechos, de atropellos institucionales que pueda hacerse cargo o que pueda suplir nuestro trabajo político. Porque la política es convencer, es decir, a la gente que no piensa como nosotros no hay que vencerla en las urnas y decir, bueno, tú eres un desclasado. Hay que convencerlos, hay que hacerlos parte de nuestro proyecto. Hay que tomarse en serio el nombre de este foro, ¿no? Tenemos que construir mayorías políticas y eso no se va a dar si es que nosotros no nos hacemos cargo del trabajo político. La gente quiere tener unos representantes que se hagan cargo de sus dolores, que se hagan cargo de sus privaciones. Entonces, sale el debate nuevamente. ¿Cómo lograr construir mayorías políticas cuando tenemos un pueblo que realmente le ha dado el voto a sus verdugos? Yo no creo que signen la derrota del progresismo. Es decir, que las elecciones se pierdan, a mí me parece que es un dato normal del pluralismo político. O sea, las elecciones se pierden siempre en algún momento. Y eso no es un dato menor. Es un dato que dice mucho de victorias democráticas en nuestro país. Hemos tenido 10 años de correísmo. Por ejemplo, en el caso de Argentina también se perdieron elecciones, el progresismo ha perdido, inclusive algunos hablaron del fin de ciclo. Y eso es normal que así suceda. Las elecciones se pierden y se ganan. Eso no es la derrota final, digamos. Esto no signa el final de los procesos de transformación histórica. Esto es normal. Claro que evidentemente tenemos que ganar. Nosotros quisiéramos ganarlas todas. Quisiéramos ganar todas las elecciones. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental no está en si hay alternancia. Lo fundamental no está en quién se sienta en los sillones del poder presidencial. Me parece a mí, y esta es la idea que quiero ahorita ingresar al debate, es cuánto de alto se pone el suelo mínimo de derechos. Es decir, cuánto de alto se pone el suelo mínimo de inclusión social, de democracia, de redistribución de la riqueza, a partir del cual luego los que llegan después a las instituciones, los que llegan después al Estado, tienen que seguir construyendo a partir de ahí. Uno de los errores que nosotros hemos identificado en el gobierno de la Revolución Ciudadana fue que
no se construyó este sentido común. Claro, se hizo mucho en términos de garantía de derechos en lo material, se construyó infraestructura, se construyeron carreteras, se construyeron hospitales que ahorita mismo nos están salvando las vidas, efectivamente es así. Pero ¿por qué es que 4,5 millones de personas le dan el voto a los verdugos del pueblo, a los que precisamente querían desmantelar el Estado? Entonces, partiendo de este análisis, lo que debemos nosotros de cara al futuro inmediato, pero también en el largo recorrido, lo que tenemos que lograr es que esto se sedimente en el sentido común. No basta sencillamente con cambiar las condiciones materiales de la gente. Eso es condición necesaria, pero no será nunca condición suficiente en esta batalla del carril largo, ¿no? Así que lo importante no es siempre ganar elecciones. Lo importante es que cuando dejemos de ser gobierno, cuando el progresismo deje de ser gobierno, haya dejado ya un patrimonio cultural asentado, sedimentado, para que luego, cuando venga el adversario, ya tenga que hacerse cargo de ese sentido común. Es decir, que si bien va a ser gobernante Guillermo Lasso, lo ideal hubiera sido es que se haga cargo de que la igualdad ya es algo en lo que no podemos retroceder, de que tenemos que tener, no podemos erosionar los derechos laborales diciendo que la realidad supera a la norma, como lo decía el ex ministro de Economía. Tenemos que hacernos cargo de eso, tenemos que construir un suelo mínimo, ¿verdad? Para que cuando después venga el adversario, las instituciones ya tengan que heredar, ¿no? ¿Verdad? Esa construcción cultural que nosotros hemos hecho. Por eso es que el neoliberalismo, me parece que a mí ha aprendido la lección, porque el neoliberalismo ha gobernado, ¿verdad? Y sencillamente la batalla cultural no la pudimos nosotros librar. Es decir, ahora mismo está en el gobierno Guillermo Lasso, pero muchas de las ideas de la gente ya vienen siendo parte del sentido común desde mucho antes del correísmo. Entonces, ¿la moraleja cuál es? Me parece que este es el debate que quiero dejar al cierre al término de este intercambio, es en qué condiciones nos dejó la revolución ciudadana en el aspecto cultural. ¿Cuánto se avanzó en términos culturales? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que personas directamente beneficiarias de la política pública, como pudieron ser los becarios de la Esperanza, algunos de ellos, no digo todos, pero algunos de ellos, luego de que fueron a estudiar a las mejores universidades del país, bueno, luego dijeron, le voy a dar el voto a Lasso? Entonces, hay que hacer un diagnóstico de esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Cómo nosotros rompemos con esa lógica en el sentido común de nuestro pueblo? Dejo esta idea ahí sobre la mesa para que nosotros podamos discutir sobre ello. No sé si Abraham ya estás integrado a la conversación o si algún otro compañero o compañera quiera sumar en este análisis. Sí, yo creo que vamos a ir ya redondeando esta conversa con el compromiso de poder propiciar este espacio por lo menos una vez a la semana. Ñaño, vamos a tratar de comprometernos a eso. Y para darle la palabra a los compas, que creo que queríamos cerrar más bien escuchando a las personas que han solicitado la palabra, a los que en este rato están aquí. Bueno, insistir en esta idea de la democracia, ¿no? Que tenemos que desterrar esta concepción de la democracia como un proceso meramente electoral, ¿no? La democracia debe ser popular y debe ser participativa, ¿no? La democracia no es votar cada 4 años, no es llegar al colegio electoral y echar el papelito en una urna. Eso no es democracia, ¿no? La democracia es de todos los días, ¿no? Y el recorte de los derechos sociales durante estos 4 años, sin duda alguna, va a suponer una amenaza a la democracia y tenemos que ahí entonces estar organizados para la resistencia, pero además para la contraofensiva. La política, compas queridos, la política debe estar presente en estos 4 años. La política debe impregnarlo todo. Debemos participar de la democracia. ¿Y qué es esto? Es ejercer nuestra ciudadanía, participar activamente de la política, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Tomamos siempre decisiones políticas. Les decía hace un rato, estar escuchando este diálogo ya es una decisión política. Usar el control remoto para optar por Ecoavisa, que en este momento imagino que está hablando don Alfonso Espinosa de los Monteros. Bueno, y si ustedes han decidido estar aquí, ¿no? Escuchando esta tertulia tan precipitada como la que hemos propuesto hoy, con algunos cortes, en fin, es una decisión política, ¿no? Son los momentos de crisis cuando la izquierda transformadora tiene la oportunidad de instalar nuevos sentidos comunes, ¿no? Hay un caldo de cultivo, insistimos. Se abre un espacio para politizar, para radicalizar la democracia, que esta es una idea que creo que tiene un gran potencial movilizador. ¿Quién puede estar en contra de la democracia? Nadie, bueno, a excepción de Santiago Gangotena seguramente, ¿no? Pero ¿quién
sensato puede estar en contra de la democracia o de la idea de la libertad, ¿no? De lo que se trata es de resignificar estos conceptos y apropiarnos de la bandera. La bandera de la democracia creo que tiene un gran potencial movilizador, compas, porque la democracia es el poder del pueblo, es el poder de las mayorías, ¿no? Y con esta bandera y con las normas que nos prescribe la democracia podemos hacer muchas cosas, muchas cosas. Ya para darle la palabra, lo veo ahí a Edgar, veo a Richard, lo tengo ahí a Juan Manuel, en fin, hay algunos compas que quieren hablar. Simplemente decirles que ojalá este tipo de tertulias puedan propiciarse en diferentes lugares, ¿no? Que las ideas no se queden atrapadas en las telarañas de las redes sociales. Deberíamos poder hablar y es cuestión de organizarnos. Ojalá pudiéramos hablar de estos temas con los trabajadores de las empresas, en sindicatos, en comités de empresas, entre amas de casa, empleadas domésticas, que se hagan estas charlas en asambleas de barrios, ¿se imaginan ustedes? Asociaciones de vecinos, en parques públicos, si es que los robaburros, en el caso de Guayaquil, lo permiten, ¿no? Hay que poder intercambiar estos conceptos con todo el mundo, ¿no? Democratizar la palabra y poder nutrirnos de las diferentes lecturas. De esto va la pedagogía popular y esto va a marcar una diferencia importante si queremos que la izquierda llegue otra vez a las instituciones, porque no basta solo con la resistencia, compas. La lucha es en dos carriles, en las calles y en las instituciones. Si queremos transformar la realidad, debemos también disputar el Estado, disputar las instituciones. Le paso la palabra a Richard y después a Edgar y vamos ya redondeando esta tertulia. Adelante, Richard. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Mi nombre es Richard Pinargote, vivo en Puerto Viejo, Manabí, militante de la Revolución Ciudadana de convicción. Y escuchándolo a ustedes primero, la verdad felicito este tipo de espacio porque de una u otra manera permiten hacer algo que le faltó mucho a la Revolución Ciudadana, que se llama educación política, e invertir sobre todo en el material más adecuado que tiene acá Ecuador, que es la juventud. Yo creo que la estrategia que utilizó Lazo, entre otras cosas, fue basarse en el neuromarketing y ver las falencias que aparecían en la Revolución Ciudadana y explotar eso y de una u otra manera, sobre todo para cierta clase media, y espero que no se ofenda a nadie, pero quiteña sobre todo, que vieron como un enemigo de su clase a Rafael Correa y explotaron esa situación. Probablemente cada uno podrá tener una visión diferente de cuáles fueron los errores y obviamente luego de lo que sucedió, sin lugar a dudas hay una sumatoria de errores. Sin embargo, es muy probable que lo que vamos a tener en el futuro muy inmediato, por todo lo que estamos viviendo, van a ser políticas neoliberales extremas. Y sin lugar a dudas, esto va a ser el revulsivo para que sobre todo aquella gente que confundida, quizás llevada por este influjo que tenían las redes, este martilleo que hacen los medios de comunicación tradicionales, manipulando la verdad de una forma tan salvaje y tan absurda y tan evidente encima de todo, sí, yo creo que esta gente probablemente va a reaccionar. Entonces necesitamos tener este tipo de canales porque, y vuelvo y repito, la parte de educación política, la parte de concientización de los logros, ya alguien, Abraham lo había manifestado, Augusto, que cómo se puede entender que mucha gente que recibió becas en el exterior, en universidades de primer nivel, con lo manifestado Abraham como Augusto, y desde la ciudad de Puerto Viejo un fuerte saludo a todos y quería exponer este tipo de cosas. El neuromarketing, sí, lo están utilizando y nosotros también tenemos que valernos de eso para poder llegar y hacer educación política. Un saludo con todos. Muchas gracias, Richard. Un fuerte abrazo, compa, para ti allá en Puerto Viejo y a toda la gente de Manabí, esta provincia tan querida. Seguimos entonces redondeando ya la charla con las conclusiones. Juan Manuel, te paso la palabra, brother. Sí, estoy. ¿Cómo estás? Dale, ya solo quería dejar ideas para lectores. Una de las principales batallas que hay que dar y que ha estado abandonada por todo el mundo históricamente es la batalla cultural en el sentido de algún rato conversé con Augusto de cuáles son los héroes que nos presentan actualmente y por eso es que los candidatos que representan estos héroes que nos venden la cultura pop nos tienen la batalla media ganada. Toda la cultura popular gira en torno a ser millonarios. Nuestros héroes siempre son los millonarios.
los líderes hasta de las películas de superhéroes son los millonarios, de Iron Man y Batman. Entonces nos han creado una conciencia colectiva de que el único objetivo es conseguir dinero. Y en momentos de confusión y de convulsión, como fue esta elección pasada, en el sentido de que el país está destruido, la gente decide refugiarse en lo que ya conoce. Y lo que ya conoce es lo que nos vende la cultura popular, y que es esto. Y yo creo que también parte importante de la batalla es mostrarle a la gente que ese no es el objetivo general de lo que es tener una vida plena. O sea, ya se ha comprobado en otros países del mundo que una vez satisfechas las necesidades básicas, recién ahí es libre una persona, no tanto por una lucha de todo el mundo ser millonario, porque es matemáticamente imposible. Y eso hay que transmitirlo a través de la cultura, que no hay una especie de contracultura, aún sobre todo en Ecuador. Todo apunta a replicar las ideas de la cultura popular, todo, de la televisión, la música, todo ha sido cooptado, o como es la única forma de prosperar para muchos artistas, supongo que es así. Y el resto queda como que una especie del mundo underground. Yo creo que esa es una. Y segunda, ya como para no hablar mucho, que tenemos que entender, porque yo siento mucha resistencia de alguna gente, que el nuevo espacio público son las redes. Es el nuevo espacio público. Antes eran yo qué sé, las plazas, los parques, las calles, los foros. Hoy son las redes, no específicamente las redes sociales. La internet es el espacio público, donde la gente se encuentra. La mayoría de personas en el Ecuador ya tiene WhatsApp, que es básicamente una red social, y ese es un espacio público. Y en el espacio público es donde se debe dar la discusión de todos estos temas. No digo abandonar el espacio físico, pero no hay que renegar, hay que reconocer este nuevo espacio público, y así como existió el Ocupa, ¿no? El Ocupa Wall Street, el Ocupa de muchas cosas, hay que ocupar el espacio público con estas demandas. El nuevo espacio público que es Internet. Totalmente de acuerdo, hermano. O sea, es un campo en disputa, ¿no? Sería una ingenuidad, una torpeza ceder todos los dispositivos culturales con los que la derecha, ¿no? Asegura su hegemonía, populariza su sentido común. Sería una torpeza renunciar a estos dispositivos culturales, sí, es cierto, paridos, ¿no? en la yugular del capitalismo, pero que nos da la oportunidad, como en este caso, ¿no? de organizar una resistencia, de proponer unas lecturas heterodoxas, impopulares, ¿no? para el mainstream, para lo hegemónico, ¿no? Y a partir de aquí se pueden hacer muchas cosas, es cuestión de organizarnos, ¿no? Pero es importante que empecemos a escuchar. Ese creo que es el mensaje que queremos dar en este intercambio. Empecemos a escuchar, no a oírnos, a escucharnos, ¿no? Y dejemos ya de una vez la moralina, la pedantería de señalar con el dedo a los florindos y a los lacis, ¿no? Creo que eso no nos lleva a hacer un diagnóstico adecuado sobre el momento histórico. Tenemos que convencer, de esto va la hegemonía. La hegemonía es esencialmente consentimiento, ¿no? Y no se trata simplemente de llegar al poder con votos, ¿no? Quien confunde los votos con hegemonía no ha entendido nada. Tenemos que inspirar un fin universal. Vamos a machacar esta idea y la vamos a ir desmenuzando, ¿no? Tenemos que crear una nueva identidad, una nueva simbología, lo que decía Juan Manuel, en la música, en el cine, tener nuevos referentes culturales, ¿no? De eso se trata, construir hegemonía. Vamos a darle la palabra a Edgar, que también la ha solicitado, luego iría Javi y terminamos con Juan. Edgar, te paso la palabra. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, estos 4 millones de votos, como es el tema que nos estamos enfocando ahora, requiere un profundo análisis. O sea, también tenemos, algún compañero escuchaba que decía que no puede entender cómo las personas que
que estudiaron o que son de clase media, pues votaron por el banquero. Verán, compas, ¿no? Esto requiere, como les dije, valga la redundancia, un profundo análisis. Tenemos gente que ha militado con nosotros, que ya no está con nosotros y se ha ido. ¿Por qué? Para construir la victoria popular tenemos que empezar desde las bases, compañeros. Hemos empezado en una dinámica triunfalista y donde la opinión de la militancia no ha contado para nada. Siempre lo que no puede ser, decía un politólogo aquí en España, que no puede ser que los dirigentes propongan a otros dirigentes. Y estamos en un círculo vicioso que se convierte en una dinastía, donde las bases no tienen ni voz ni voto, y peor, una rendición de cuentas efectiva. Eso ha sido una rueda que se nos está gastando, compañeros. Se nos está gastando porque en algunas provincias del Ecuador la diferencia ha sido bastante grande y dura. Y gente de izquierda que no quiere saber nada de nosotros precisamente por algunas prácticas que no se han tomado en cuenta a la gente. No digo que todos puedan ser candidatos, que todos puedan ser dirigentes, pero sí la militancia tiene derecho a elegir a esos dirigentes, cosa que no ha ocurrido, y es algo que nos está pasando factura. No se trata solamente de incultura política en Ecuador. Cuidado, no nos equivoquemos. Se trata de muchas otras cosas más. Hay que hacer un análisis profundo y hacer una autocrítica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo personalmente he estudiado, cuando en España iniciamos la Revolución Ciudadana, en el colectivo que yo inicié, éramos muchos más que la Revolución Ciudadana en sí. Y ahora todos están dispersados. Unos están en la lista 5, en la lista 1, en la... no sé, hemos pasado por varias agrupaciones políticas y que tampoco hemos tenido esa fortaleza de resguardar nuestros espacios políticos. O sea, nos han robado en la cara un partido político, no hemos sido capaces ni siquiera de escribir otro partido político y seguimos de tumbo en tumbo. Eso, compañeros, créanse, lo que haber sacado la cantidad de votos que hemos sacado es impresionante. Pero yo sí quisiera que en el futuro se acercan unas elecciones que vienen, que ya serían las elecciones municipales, las prefecturas y todas estas, ¿no? Vamos a ver, porque ya veo por el Facebook gente que se está autoconvocando a ser candidatos. O sea, ya ellos ponen 2023 en su Facebook, pero yo me pregunto, ¿quién ha elegido a esas personas? La militancia no está, no voy a decir el nombre de un asambleísta que le dijo a un militante, él propuso un nombre y dijo, este hombre ha trabajado como ninguno, y este asambleísta le dijo, no, aquí no se trata del que más trabaja. Luego tenemos tenemos que tomar en cuenta otra cosa. ¿Cómo puede ser posible? Hay compañeros nuestros que son absolutamente válidos para estar en cualquier frente, en donde ustedes lo pongan. No se los ha tomado en cuenta ni siquiera para su opinión, de preguntarles si este candidato les gusta, peor aún para ofrecerles ser candidato o postularlo. Eso no se ha hecho. Y siempre, yo personalmente he escuchado eso, compañeros. ¿Tienes plata para la campaña? Compañeros míos. Si no tienes plata para la campaña, no tienes título, y si no tienes el título, pues o sea, apaga y vámonos. Tú no tienes título y no tienes dinero. ¿De qué izquierda estamos hablando? ¿De qué democracia hablamos, compañeros? Y eso no solo se trata de cultura política, compa. Se trata de hacer una autocrítica y ver que si esa rueda empieza a desgastarse, hay que trabajar mucho.
porque lo que no puede ser es que la política se convierta en el modo de vida de unos cuantos y que sea una dinastía. Eso yo estoy completamente en desacuerdo, y si no cambiamos esa manera de pensar y esa manera, solo ustedes tienen que ver, Guillermo Lasso, ¿qué título tiene? Es bachiller. Frente a Andrés Arauz, ¿cuántos títulos tiene? Entonces, si ha discriminado a algunos compañeros, que yo personalmente lo he visto, eso no puede continuar así, compa. Entonces, si no construimos la victoria popular desde las bases, perdónenme, pero estamos rumbo a la otra próxima derrota. Bien. Totalmente, Edgar. De acuerdo. Muchísimas gracias por tu espacio, compa. Quería cederle la palabra a Javier y a Juan, que también nos estaban pidiendo el uso de la voz. Sí, solo termino con esto. Situación muy diferente que ha ocurrido en la derecha. No es por nada, pero vayan ustedes a ver en las provincias en la costa, quiénes son los candidatos de ellos, qué títulos tienen, qué experiencia tienen. Perdónenme, pero con eso cierro. Gracias, Abraham. Gracias, Edgar. Compas, Juan y Javier estaban alzando también, estaban pidiendo el uso de la voz. Adelante, compas, lo escuchamos. Javier, ¿estás ahí? O Juan, cualquiera de los dos. Hola. Juan. Javier, ahí está. Javier. Dale, compa, dale. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Javi, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Saluda a Javier Mora, de la ciudad de Cuenca. Felicitaciones sobre todo por abrir estos espacios, ¿no? Porque realmente es como que estuvimos un poco abandonados después de la derrota de las elecciones. No hemos tenido espacios para discutir qué es lo que ha sucedido ni nada. Entonces, espero que de ahora en adelante pues estos espacios sean más constantes, sobre todo porque creo que los militantes de la un tema que ha venido desgastando en sí a toda la imagen de Correa en sí y a todo el progresismo. Entonces creo que es el momento exacto donde que nosotros debemos aprovechar esta pérdida para reformular las cosas. Si bien nosotros sabemos que el gobierno de Lenín Moreno fue un gobierno de tránsito, por así decirlo, también nos afectó porque realmente fue un gobierno que lo puso la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero al haber gobernado con Lasso, pues ya nos da una pauta. Según tengo entendido, Lasso va a seguir la misma agenda que Lenín Moreno. Entonces, ante esto, lo que nosotros debemos hacer es reorganizarnos, recuperar esa confianza propia en nuestras convicciones. Yo creo que las convicciones no se han perdido, pero sí están alicaídas, como les decía hace rato. Creo que es un buen momento también para que la gente, en sí el Ecuador entero, sepa lo que es vivir bajo una democracia tranquila, que es lo que nosotros como Revolución Ciudadana deberíamos dar, sin esos ataques de odio que tanto nos desgastaron a nosotros de parte de la oposición, de los anticorreístas. Creo que es el momento perfecto para nosotros renacer, sería la palabra. También es importante que el Ecuador conozca, sobre todo las nuevas generaciones conozcan lo que es vivir bajo las recetas de la derecha, las recetas del FMI, las recetas del neoliberalismo y todo eso, ¿no? Es importante que ellos conozcan porque parece que las nuevas generaciones viven lo que ha sido Correa y antes de eso pues creo que pensaron que el Ecuador era lo mismo y Correa solo robó.
por poner un ejemplo. En cambio, personas como yo, que tenemos alrededor de 35, 38 años, que vivimos en cambio el neoliberalismo anterior y que tuvimos que luchar en las calles, creo que nosotros tenemos claro, ¿no?, cuál es el asunto con la derecha. Pero es bueno que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, vean lo que es vivir bajo la receta neoliberal. Compas, creo que este es el momento que nosotros debemos aprovechar para renacer como revolución ciudadana y formarnos para las siguientes elecciones. Yo creo que la gente incluso está más encimita, por así decirlo, luego de octubre. Entonces, incluso si es que Lasso no hace un buen gobierno, pues lo van a sacar. Entonces ahí será el momento en que nosotros también deberemos aprovechar esas situaciones. Obviamente no creando golpes de Estado ni gobernabilidad, sino, bueno, el mismo pueblo lo dirá, ¿no? Y las mismas condiciones lo dirán. Es más, o sea, las condiciones se están dando ahora con el precio de los combustibles, el precio del pan, han subido los pasajes, subirán los víveres y un pocotón de cosas. Entonces, el pueblo yo creo que está encimita también. Eso, compas, nuevamente felicitaciones por estos espacios. No, a ti, gracias mil. Cerramos con Juan. Juan, adelante, compa. Te ruego que seas breve porque yo creo que yo tengo ya 2% de batería en el celular, no sé los otros compas, pero vamos a ser breves para poder ya finiquitar esta primera entrega del espacio. Un abrazo. Ok, Augusto, seré breve y muchas gracias Abraham, y buenas noches con todos. Muy importante escucharlos a todos y permitir este espacio para que, como han dicho algunos compas, exista la posibilidad del desahogo, de sacar lo que está dentro de cada uno de nosotros, y pues que el tema de los 4,5 millones de votos oligárquicos nos han convocado para opinar y para dar ideas sobre qué se nos viene más adelante y qué es lo que tenemos que hacer y qué esperar, ¿no? A veces parece que la política tal como existe hoy da la sensación de estar al servicio de un modelo de sociedad que no requiere ni quiere espacios de deliberación, de conversación, de opinión, ni crítica. A veces las definiciones de fondo ya están hechas, ¿no? Ya están tomadas. Por ejemplo, el concepto de libertad de expresión que han establecido las corporaciones mediáticas, ¿no? Ya la libertad de expresión es decir cualquier cosa y no necesitamos ley de comunicación. Entonces ya está el de no hay que definir nada, no hay que conversar nada, no hay que opinar nada. La ciudadanía no tiene allí ese espacio, ¿no? Entonces a veces parece que el margen de movimiento es pequeño, o sea, que no es sustantivo, ¿no? Y la mayoría de las respuestas ya están dadas. El dogma neoliberal está allí y otras es el dogma de los poderosos, de la gente, de las élites. Sin embargo, vemos que eventos como las movilizaciones en Chile, Ecuador y ahora actualmente en Colombia, ¿no? Nos muestra que el debate no es exclusivo de ellos y que la movilización genera espacios para la inclusión, que es necesario que la ciudadanía le dé sentido a los instrumentos de participación ya abiertos y los futuros que se puedan abrir. Por eso creo que tal cual este espacio es importante seguir discutiendo sobre la importancia de ampliar los espacios de discusión ciudadana, ¿no? De aplaudir iniciativas como estas, como las que han propuesto, y también debemos llevar, como decía Abraham, lo escuché, o sea, debemos llevar el debate y la discusión a las comunidades, a los barrios, incluso al ámbito académico, en las universidades, ganar el debate. Ahí hay que ganar el debate, esa es la tarea de todos nosotros, ¿no? Porque el discurso viene desde hace 14 años atrás, el discurso de que los medios privados con sus claras agendas políticas nos han puesto el chip de que todo es culpa del socialismo, que el socialismo del siglo XXI es por poco y el apocalipsis en la tierra. Todo eso hay que pelearlo y hay que discutirlo, ese es realmente el reto, tirar abajo un discurso que se ha creado desde los medios corporativos
en ayuda a las élites que quieren secuestrar la democracia, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Me despido, muchas gracias. He tratado de ser lo más breve posible, disculpen por el tiempo, y gracias Abraham, gracias Augusto, gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ti, Juan. Un abrazo. Bueno, voy cerrando yo también, compas. Como quiero quedarme con estas últimas reflexiones de Javier, también las de Juan Manuel, en el sentido de ir construyendo más comunidad. No es que es un espacio que pretende eso, sencillamente, construir comunidad. Y construir más comunidades, sencillamente robarle espacios a la lógica del sálvese quien pueda del mercado, ¿no? Y esto se lo hace a través de grupos como este, no necesariamente a través de partidos políticos, se lo hace a través de chats, se lo hace a través de agrupaciones deportivas, se lo hace a través de redes de comercio, se lo hace a través de libros, intercambiando libros con los amigos, se lo hace conversando en la mesa con la familia, ¿no? Recomendando películas, todo aquello que signifique construir, compañeros, todo lo que consigamos que sea gozar en común frente a este régimen de la ansiedad permanente en solitario, eso ya es un avance, incluso si no le ponemos una etiqueta de izquierda. O sea, ya olvidémonos del tema de los rótulos, vamos a tratar de construir espacios de comunidad. Y claro, luego desde la política, desde las instituciones, tenemos que tener un buen mapa de cuáles son aquellas cosas que debemos cambiar de forma definitiva para que, como decía antes, cuando gane elecciones el adversario, como es el caso, las gane ya teniendo que aceptar muchas de las cosas que nosotros hemos avanzado ya en la cotidianidad. Digamos, nuestra obsesión, y con esto cierro, debería ser que cuando tratemos de cuestiones de poder político, tengamos que trabajar siempre para facilitar este tipo de espacios, para ir desmontando la dinámica permanente de la guerra de todos contra todos. Los gobiernos no duran para siempre, porque las elecciones son eso, el pluralismo político es eso, las elecciones se ganan y se pierden, los gobiernos van y vienen. Pero cada gobierno de los nuestros debería plantearse qué cosas son las que se deben transformar para que cuando venga nuevamente el adversario ya les resulte más difícil sedimentar sentido común. Entonces, con eso cierro. Hay que rescatar la comunidad. Eso es, no hay por qué cederle estos espacios al adversario. Nosotros queremos que tenga la posibilidad de que el adversario gane, claro, porque eso es la democracia. Yo quiero que el adversario tenga la posibilidad de que nos gane, pero quiero que lo haga apoyado solo en su capacidad de convencer, y no en porque tiene mucho dinero, y no porque tienen el aparato judicial, y no porque tienen a los medios de comunicación, y no porque toda la vida cotidiana les favorece. Hay que ir rearticulando todas estas formas de convivencia, de espacios en común. Así que gracias, compas, por estar acá, por permitirnos dar este pequeño intercambio, y cerramos contigo ahora. Un abrazo con todos. Chévere, compas. Ñaño, te mando un fuerte abrazo. Ojalá pudiera dártelo personalmente. Pero bueno, qué chévere que podamos haber ensayado, ¿no?, una primera entrega. Tenemos que ver la forma de bautizar este espacio y aceptamos sugerencias, por supuesto. Ojalá lo podamos institucionalizar. Insistimos, qué importante es poder apropiarnos, ¿no?, de los dispositivos culturales de la derecha para poder dar la disputa en todos los terrenos. No podemos rehuirla en ningún terreno, compas. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para dar la disputa, la batalla cultural en cualquier arena que se nos proponga, ¿no? Y las redes sociales, como apuntaba Juan Manuel, son una de las arenas, y esto no excluye que también es necesario hacer un trabajo en territorio. O sea, dejemos los purismos, ¿no? Dejemos esa forma esencialista de entender la política, ¿no? Como que la izquierda solo puede moverse en una geografía muy particular, ¿no? Esa izquierda marginal, esa caricatura que la derecha ha fabricado de la izquierda, nosotros tenemos que rechazarla. No podemos convertirnos en una caricatura de la izquierda. Tenemos que renovarnos, reinventarnos, tenemos que estar dispuestos a insuflarle a la izquierda, al progresismo, una nueva identidad, una identidad moderna, inspiradora, ¿no? Debemos construir una identidad comunitaria, como decía Augusto, algo nuevo, donde quepan todos los de abajo, porque el problema de la izquierda contemporánea también ha sido que se ha dedicado a las formas particulares de identidades, ¿no? Se le ha prestado atención cada vez a identidades muy particularizadas en lugar de fomentar la solidaridad en torno a grandes colectividades, ¿no? La clase trabajadora, apelar a grupos donde quepan más pueblo, más personas, los explotados económicos, ¿no? Ese principio de reconocimiento igual y universal, ¿no?, ha mutado lamentablemente a un reconocimiento especial de grupos particulares, y ese es un error, compas, porque la derecha no se complica tanto a la hora de hacer política, ¿no? Construye hegemonía a través de un programa de farándula. Es mucho más fácil, ¿no?, apelar a la construcción de un nosotros, donde se identifica al enemigo
como una persona que te va a amenazar tu propiedad, ¿no? La izquierda, por supuesto, está imbuida de valores mucho más nobles y no se trata de renunciar a la nobleza, ¿no? Pero se trata de ser auténticos, originales, creativos a la hora de articular la estrategia. Así que nada, gracias a todos por participar en este foro, lo vamos a mantener, lo vamos a bautizar también con los nombres que ustedes nos vayan a sugerir por estos días y nada, comprometerlos a que se mantengan con nosotros, ver la forma de llevar este tipo de intercambios, como decía, a todas partes, a todos los rincones de la patria, a los sindicatos, a los barrios, en fin, donde quiera que sea, debemos estar ahí dando la batalla política, disputando sentido común. Nada, compas, les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por preferir a estos humildes tertulianos antes que a don Alfonso Espinosa Los Monteros. Nos hemos atrevido hoy a desafiar, ¿no? A ese tótem moral, ¿no? Que solo destila verdades escritas en piedra, ¿no? Pero de esto va la lucha por el sentido común. Somos David contra Goliat, pero tarde o temprano vamos a vencer, compas, que eso no les quede la menor duda. Les mando un fuerte abrazo a todos y nada, seguimos en contacto. Abrazos, compas queridos. Fuerte abrazo, Ñaño. Chao, Ñaño.